Entonces, ¿cómo se llama? Déjenme regresar. Aquí está. Entonces, debido a esta estabilidad política que le dio cierta garantía a la sucesión, más bien que se pudo lograr gracias a esta sucesión presidencial tranquila, después de haber combatido a la rebelión de la huertista, eh, pareciera que Calles por eso se orientó más bien hacia la reconstrucción económica, como les decía, pues era algo que no habían pelado. Sin embargo, Calles también por esta lógica administrativa y como más de un hombre más severo, más de instituciones y de un pensamiento más, ¿cómo lo diré? Racional, no sé cómo llamarlo. Hay una forma en la que caracterizan a Calles, pero ahorita no recuerdo esta palabra, que por eso también veía con malos ojos estas instituciones como la iglesia, ¿no? Y podría explicarse hasta cierto punto la parte de por qué percibía, por qué, como lo comenta Rebeca, quería extirpar a la religión católica o mandarla o hacer cumplir con rigurosidad el artículo 130 que regulaba la relación Estado-Iglesia, ¿no? Y era decirle a la Iglesia, ya no vas a intervenir en más asuntos, o sea, ya un golpe a la Iglesia había sido la reforma en el siglo XIX y en el siglo XX lo va a hacer sin duda la rebelión cristera, que va a estallar en 1926, 27, porque pues es un poco difícil identificar a partir de los boicots que se llevan a cabo en el 26, pero ya como lucha armada en el 27, y que va a finalizar hasta el 29 cuando ya está el maximato. Es decir, Calle se va de la presidencia en el 28 sin haber resuelto la cuestión católica, ¿no? Bueno, más bien la cuestión de la guerra cristera. Sí, eso, era un hombre, no es la descripción del perfil de Calles, pero sí, en efecto, quería aplicar esta parte de la secularización. Es una lástima, chicos, que ya no les voy a dar política 3, o más bien ya política 2 no llega hasta este periodo, pero vamos a tener una importante, a partir de esto, vamos a tener una importante, y del artículo 130 vamos a tener una fricción con el Vaticano, y la vamos a resolver hasta los 80s, 90s, que me parece que es Carlos Salinas de Gortari quien va a limar las estas asperezas porque va a hacer una reforma al artículo 130. Y justamente, bueno, es que si hubiéramos tenido hasta este periodo, hubiera invitado a un profesor mío, bueno, que tuve en la licenciatura, que estuvo invitado por ciencia política, pero es internacionalista de formación, y él ha trabajado temas de secularización, ahorita que justo vi esta palabrita, y él justamente fue representante de México ante el Vaticano. Entonces, es por eso interesante su punto de vista, porque pues como internacionalista conoce muy, muy bien esta relación entre la Iglesia y el Estado, bueno, bien, entre el Vaticano y la Iglesia, y hubiera sido interesante. Pero bueno, son detalles, ya en algún momento, ojalá se pueda dar esta charla, ¿no? Pero me gustaría dejar esto, ¿no? Que no pierdan de vista que también México va a tener estas tensiones con el Vaticano a partir sobre todo de la guerra cristera. Entonces, sí que justo surge en el gobierno de Calles. Bueno, eh, a ver, vamos a ver, ¿qué más pusieron por ahí? Este, Sí, el arreglo de las compañías petroleras, ahorita lo vamos a ver, porque si se darán cuenta, y se los había comentado cuando estábamos viendo la parte de la Revolución Mexicana, y yo les decía que era muy, bueno, que más bien yo marco este periodo de el fin de la Revolución Mexicana con más bien, ¿cómo lo diré? La creación, es que no es la creación, la reforma a la Constitución y que deriva en la Constitución del 17. Sin embargo, justo en una plática que estoy tomando, no sé si se acuerdan que les compartí un montón de cosas, pero entre ellas había un curso de la Revolución Mexicana y la ponente de la primera sesión nos hablaba de esto, ¿no? De esto que les decía, nos decía, es que la Revolución Mexicana es difícil ubicar el fin, ¿no? Y ella decía, para mí el fin de la Revolución Mexicana es hasta el 34, el 40, ya no me acuerdo cuándo lo marcaba, porque es cuando, con Cárdenas, se nota que la autora es fan de Cárdenas y decía, bueno, porque él lleva a cabo la aplicación de la Constitución del 17 de manera clara, ¿no? Para mí, yo, por ejemplo, considero que es el 17 porque es finalmente terminar de manera legal esta lucha y porque ya las facciones revolucionarias estaban muy debilitadas. A ustedes, chicos, ya les tocará interpretar el fin de la Revolución Mexicana como también a ustedes les parezca y con base en los autores o personajes que consideren concluyeron esta lucha, ¿no?
Y sobre esto, les decía o les hacía este énfasis y lo seguiré marcando. Pareciera que en el México por revolucionario, uno de los grandes temas y mucho relacionado con nuestras relaciones con el exterior va a ser la aplicación de la Constitución del 17, sobre todo el artículo 27, que como ya lo hemos visto, pues regula la parte del suelo y del subsuelo. Pero en este gobierno, en el gobierno de Calles, va a saltar este siguiente artículo, que es el artículo 130, y que va a marcar esta relación con la iglesia, ¿no? Porque ahí se va a volver espinoso la presencia de la iglesia en los asuntos del Estado, ¿no? Que todavía, a pesar de que, como les decía, en la reforma se hizo un gran avance por separar a la iglesia y al Estado, todavía habían muchos asuntos y la iglesia tenía un gran control en México, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si ya no hay nada más. Ok, vale, muy bien. Entonces, de manera general, esto es lo que veríamos. Para este entonces ya es importante señalar y para retomar esta parte de lo internacional, que ya la cuestión del socialismo ya estaba muy extendido y que les decía, México por esta constitución y sobre todo por este periodo tan convulso que va a ser el gobierno de Calles en sus relaciones con el exterior y sobre todo con Estados Unidos, ahora sí va a empezar a adquirir esta etiqueta de, México es un país socialista y sobre todo también por algunas acciones que va a llevar a cabo la Unión Soviética en México, particularmente su embajadora, que ya veremos justamente en la clase de hoy. Entonces voy a empezar a entrar en materia. Como saben, pues la relación fundamental y la que casi siempre estaremos analizando es las relaciones de México con Estados Unidos. Como en los periodos anteriores, la relación de México con Estados Unidos va a ser muy álgida. A ver, antes de que empiece con Calles, ¿cómo estaban nuestras relaciones para el 24 con Estados Unidos? ¿Alguien lo recuerda? Justamente tiene que ver con la con la sesión de la charla del martes, pero a ver, ¿cómo ustedes evaluarían las relaciones durante el gobierno de Obregón y cómo las encuentra Calles? ¿Cómo recibe las relaciones México-Estados Unidos Calles? A ver, para hacer memoria y que no se me queden dormidos. ¿No se acuerdan? A ver, Alan nos comenta, se habían firmado los tratados de Bucareli en el 23. Y a ver, recapitulando, ¿qué era o cuál era la esencia de los acuerdos de Bucareli? ¿Qué regulaban? ¿Qué punto trataban estos acuerdos? ¿O qué puntos? Sí, había un reconocimiento al gobierno, se logra gracias, no me acuerdo las fechas, creo que es en agosto del 23, perdón, cuando se firman los acuerdos de Bucareli, acuérdense, en Bucareli número 85, es este número emblemático, en agosto del 23 y en septiembre del 23 recibimos el reconocimiento que ya había perdido el gobierno de Obregón a partir del asesinato a Carranza. A ver. Sí, la deuda externa, ¿ok? Yo diría que la deuda externa no entra tal cual en los acuerdos de Bucareli, sino más bien era otro acuerdo que hoy voy a poner ahí sobre la mesa y que no les puntualicé en la clase de Obregón, pero que esta vez sí voy a retomar para que vean el hilo conductor sobre la deuda externa en específico, pero la deuda externa no formaba parte de los acuerdos de Bucareli. A ver, Diego Cisneros. El pago de las reclamaciones, en efecto, acuérdense que se establecieron dos convenciones. Quiero que realmente aprendan muy bien cuáles eran los famosos acuerdos de Bucareli, porque contenían básicamente cuatro rubros. A ver, entonces, a ver, le daré la palabra. Lo tienen ahí, pero me gusta que lo tengan, me gustaría que lo tengan muy, muy claro qué pasó ahí. Pero a ver. Ok, ese es muy importante, la no retroactividad del artículo 27. Sí, era uno de los acuerdos. Esto que se llevó a cabo a través del famoso acto positivo, que era la no retroactividad del artículo 27. Pero antes de puntualizar muy bien ya todo lo que nos han comentado y que no está perdido, a ver, Ricardo, ¿qué nos quieres comentar para dar la voz? Justo, perdón por hablar tanto, pero es que el silencio es incómodo. No, al contrario, así no se escucha como monólogo de la profesora hablando con su computadora. Diálogo. Eh,
Sí, justo se establece la Convención Especial de Reclamaciones, que es para atender a los afectados por la revolución, y y la Convención General, que es para atender como todos los casos que se venían cargando desde el siglo XIX. Y pues justo se iba o sea, se acordó compensar a aquellos que, pues a causa de las nuevas leyes, iban a afectar pues, sus propiedades agrarias, y sobre todo, y que va a ser como muy importante en el mandato de Calles, se pacta que no se, bueno, ¿cómo decirlo? Se va a respetar el principio de no retroactividad de la ley, sobre todo en materia de hidrocarburos. Y ese va a ser como el problema ahora. Exactamente. A ver, vamos a ir redondando. Ya Ricardo, muchas gracias, puntualizó estos acuerdos. Los acuerdos de Bucareli tienen 4 rubros. El primero es la Convención General de Reclamaciones, que como bien lo comenta Ricardo, era el reconocimiento de estas reclamaciones de ciudadanos extranjeros desde el siglo XIX. Me parece que particularmente desde 1868. El segundo gran acuerdo o el segundo gran rubro va a ser la convención especial, y acuérdense que hasta el ponente nos dio el nombre completo de cada una de estas convenciones, que era enorme, pero bueno, nosotros nos quedamos con la versión sintetizada, la Convención Especial de Reclamaciones, que atendía particularmente las reclamaciones de los ciudadanos extranjeros que habían sido afectados por el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Y los otros 2 grandes rubros, que eso es importante señalar, no fueron un tratado, sino más bien eran acuerdos. Esto implica como un nivel bajito o menos riguroso, mejor así lo pondré, menos riguroso, que era esta parte de respetar las propiedades de los extranjeros, que esto era más bien en la parte, acuérdense que el artículo 27 regula 2 grandes rubros, la parte del suelo y subsuelo, aunque si ustedes revisan el artículo en su esencia, o sea, si se van a la Constitución y revisan el contenido del 27, son hojas y hojas del artículo como tal, pero en resumen, este segundo rubro, más bien tercer rubro, hablaba de estas propiedades que no iban a ser afectadas, y lo más importante es esto que ya han referido Ricardo y Alan de manera muy particular, que es sobre la no retroactividad del artículo 27, sobre todo en materia del subsuelo, ¿no? Que más bien nos estamos refiriendo a la parte de los hidrocarburos, y que era que las empresas extranjeras tenían que demostrar que eran propietarias de las mismas, o que habían ejercido o que habían desempeñado actividades de explotación de hidrocarburos desde antes, con una cierta antigüedad, ¿no? Para que no se le aplicara este artículo. Entonces, esto había como que dejado contento a Estados Unidos, a todo, al gobierno. Acuérdense que también hay un papel importante del Congreso, que eso nos lo remarcaba mucho, y eso me pareció sí rescatable de la charla del martes. El papel del Congreso, del Senado estadounidense, que tenían estas presiones también por sus empresarios, quienes presionaban a estos, a sus representantes y a sus senadores, pues para que ejercieran presión al gobierno mexicano para respetar esto, ¿no? Entonces, digamos que, en resumen, teníamos muy buenas relaciones cuando finaliza el gobierno de Obregón, al grado que pues había obtenido el reconocimiento. Sin embargo, ¿qué va a pasar? ¿Alguien sabe qué pasa en el gobierno de Calles de manera general? No sé si ya están haciendo las lecturas para su siguiente entrega. ¿Alguien sabe qué pasa? Hay una destrucción de estos acuerdos, ¿no? Bueno, Calles utiliza esta excusa de que realmente solamente había sido uno, y no estoy muy segura ese, o vuelve a tomar vuelve a reformar el artículo 27. Sí. Digamos que Calles va a decir, a ver, hay que hacer cumplir la ley, a ver, así como vamos a hacer cumplir la ley en el artículo 130, y vamos a lograr o vamos a exigir esta separación de la iglesia de los asuntos del Estado, pues también vamos a exigir esta reclamación más bien este cumplimiento del artículo 27. Sí, esa es una parte. Diego. La ley petrolera. ¿Mm? La ley petrolera. Sí, bueno, vamos por partes, sí, ahí dejémoslo ahorita, Lisette, y ahorita vamos avanzando, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen Diego y Ricardo, y vamos construyendo, ¿ok? Ok, Diego. Hola, buenas noches, profesora adjunta y compañeros.
y compañeras, claro. Bueno, de hecho ya lo habían comentado precisamente, fue esta parte de la ley petrolera, fue como un cambio que se dio, una reforma que incluso se legisló respecto al artículo 27, que era sobre la propiedad de las industrias petroleras extranjeras en México. Lo que se buscaba era dar algo que se le llamó acto positivo, que era precisamente esta parte en la cual ya como el territorio el cual estas industrias están dando para la extracción de petróleo, en un determinado momento ya iban a pasar a ser parte del gobierno. Me parece que eran como 50 años y ya después ya no iban a ser sus propiedades, sino propiedades del Estado y en vez de dejarlos extraer el petróleo de forma normal, iban a hacer concesiones por parte del Estado. Creo que eso es como lo más que me acuerdo de esa lectura. Ok, muy bien, sí, justo vas, esta idea que tú nos acabas de comentar, Diego, es esto que nos estaba tratando de comentar Lisette, de la ley petrolera, es esto, ¿no? Es esta parte, pero ahorita vamos a ir construyendo toda la historia para que vean cómo fue dándose este desacuerdo y esta tensión otra vez en el asunto petrolero, ¿no? En resumen, lo que quiero decirles es, otra vez vamos a estar en broncas con Estados Unidos por la cuestión petrolera, pero a ver, quiero escuchar ¿ustedes qué perciben de este problemota que era la cuestión petrolera y cómo es que Calles llegó a esta situación otra vez, ¿no? Si es que partiendo de esto que ya les comentaba y por eso es que quería que hiciéramos esta retro o este recordatorio de, pues Obregón había dejado todo bien y Calles, pues digamos que lo hace para mal, ¿no? Lo hace para mal en el sentido de que va a volver a tensar las relaciones. Ricardo. ¿Sí? ¿Ya no? ¿Te arrepentiste? ¿Qué pasó? No, es que iba a decir lo mismo, mejor que fluya la clase. Ok, muy bien. Ok, y por ahí Ishan me comentaba que los acuerdos Calles Morro, este es el final de la historia, de esta historia de por qué llegamos otra vez a la atención de la cuestión petrolera, pero vamos a ahora sí armar el rompecabezas con lo que nos han dicho Diego, Lisette, lo que ya no nos quiso decir Ricardo, Isha y Alan en el chat. Ok, para empezar, Calles va a iniciar con cierta desconfianza a los petroleros. O sea, para Calles, a ver. Sí, ahorita esto Adlai, es más bien la parte ya de, ¿cómo lo diré? De las representaciones de México con el mundo en otras latitudes. Bueno, sí en Estados Unidos, pero como está este proyecto que también ya habíamos visto de posicionar la imagen de la Revolución Mexicana como algo positivo en el mundo, sobre todo en América Latina y en general, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, pues era necesario porque les decía, ahora sí, en este gobierno, en el de gobierno de Calles, vamos a empezar a ganarnos los apelativos de México es comunista, México es lo peor, por estas tensiones que se van a empezar a generar. ¿Cómo es que llegamos a este punto de tensiones? Y es donde quiero comenzar esta historia. A ver, Calles va a llegar al poder muy molesto con Estados Unidos y particularmente con las compañías petroleras. ¿Cuál va a ser este motivo que va a generar esta percepción por parte de Calles? ¿Qué ocurrió? A ver, les decía, la sucesión presidencial de Obregón a Calles fue relativamente pacífica. ¿Por qué fue relativamente pacífica? ¿Qué pasó en el 23 que podría poner en duda esta transición pacífica? Se los acaba de recordar en la retro. Rebelión de la Huertista. Exactamente. Entonces, Calles, que es un hombre que no olvida, no va a olvidar esta situación, no va a olvidar la cuestión de la rebelión de la Huertista y va a argumentar que las compañías petroleras estadounidenses apoyaron al movimiento de la Huertista. Entonces, Calles, cuando llega al poder, o más bien cuando toma el poder, tiene esta desconfianza y así mismo también Lorenzo Meyer lo marca en la lectura cuando arranca ese apartado y dice que en 1924, cuando ya estaba este gobierno, el gobierno federal empezó a sospechar de que los petroleros habían intentado auxiliar a la rebelión de la Huertista con el pretexto de que los rebeldes los habían obligado
para tener el control de los puertos de embarque del Golfo de México. Entonces, por una u otra razón, Calles percibe que estos dueños de compañías petroleras habían favorecido a De la Huerta, quizás sí lo hicieron, ahí la historia es confusa, ya saben que estos intereses que existen recuerden que también los acuerdos de Bucareli se establecen hacia casi finales del 23 y antes también tenemos esta tensión y una mala imagen por parte del gobierno de Estados Unidos y de las compañías que estaban muy resentidas por el artículo 27. Entonces, puede ser que a lo mejor algunos de estas compañías sí hayan favorecido a De la Huerta, no lo sabemos, pero Calle sí se queda digamos, proyectado y enojado con estas compañías, ¿no? Y va a o más bien, va a tener esta percepción que va a derivar en estas tensiones. Por otra parte, otro factor que va a contribuir a esta desconfianza del gobierno de Calles es el cuestionamiento de los beneficios de las compañías petroleras extranjeras a México. ¿Por qué? Calles empieza a darse cuenta que la producción petrolera empieza a descender. Y esto lo ve con desconfianza porque él pareciera que es un hombre que desconfía de todos, ¿no? Y desconfía de estas cifras, de por qué están produciendo menos, y él argumenta, o su gobierno argumenta, que es casi un sabotaje, que es anormal, o sea, que recuerden que también les había marcado mucho en los gobiernos anteriores, que había una gran producción y que México era el segundo productor de petróleo en el mundo, el primer exportador, y que de la nada empiecen estas cifras a descender, pues Calles lo empieza a ver con desconfianza. Sin embargo, Lorenzo Meyer marca que las causas de este descenso en la baja de la producción de petróleo tenían su origen en el agotamiento de los campos. A ver, si no hay petróleo, pues ¿de dónde lo van a sacar? O sea, aunque quieran, no iba a haber, no se habían descubierto nuevos yacimientos, entonces esto contribuyó a que hubiera este descenso en las tasas de producción de petróleo para estos años. Sin embargo, Calles piensa que es un sabotaje a su gobierno, como que se queda con esta idea de que no, me quieren hacer la vida imposible y una forma de hacérmela imposible es produciendo menos, ¿no? Entonces, con estos dos factores, Calles empieza a ver con recelo a las compañías petroleras y dice, a ver, se les acabó el gobierno buena onda y protector a las compañías petroleras. Y entonces ocurre esto que ya nos marcaba Lisette y Diego, que va a ser, a ver, ustedes saben que existe una jerarquía de leyes. O sea, la ley suprema ¿cuál es la ley suprema en el caso mexicano? Bueno, en muchos países también, pero en el caso mexicano, ¿cuál es nuestra ley suprema? Exactamente. ¿Y las leyes secundarias cuáles son? Las leyes generales y ¿Los tratados? Dios. Bueno, es que depende porque hay algunos dicen que, o sea, hay veces que algunos autores lo ponen como en el mismo la Constitución y los tratados, pero otros lo ponen primero la Constitución y luego los tratados y ya luego las otras leyes y los códigos, entonces ya no sé. Depende de... Ok, ¿a Ricardo? O sea, sí, pero aparte de como esa jerarquía de los tratados, más bien las leyes secundarias son las leyes generales y las federales. Y justo la ley petrolera era una ley federal. Exactamente. A ver, la Constitución no la podemos aplicar. A ver, si ustedes revisan el texto de la Constitución, pues no nos dice mucho. A ver, sí nos dice, pero no nos dice, ¿no? Nos dice, por ejemplo, el artículo 27 nos dice, el Estado mexicano es el dueño del suelo y del subsuelo. ¿Y eso cómo se aplica, cómo se opera? Deben existir leyes secundarias que en efecto reglamenten esta parte, ¿no? Que den que precisen un poco más y derivado de esto hay también reglamentos que también derivan de las leyes generales que ya comentaba Ricardo. Y para este entonces no se había implementado una ley reglamentaria que casi les puedo jurar que no estoy muy segura, porque la verdad sí me falla un poco esta parte de derecho constitucional, pero casi estoy segura que por cada artículo de nuestra Constitución hay una ley reglamentaria. Entonces, no existía esta ley reglamentaria del artículo 27 y en 1925, debido a estas tensiones y a que Calles pues quería aplicar la Constitución a rajatabla y de manera muy estricta,
considera pertinente la implementación de esta ley reglamentaria del artículo 27, sobre todo en materia de hidrocarburos. Ahora, antes de avanzar con este punto y para aclarar esto que comentaba Atlay sobre la jerarquía de las leyes y los tratados, en efecto, o sea, lo más tradicional nos dice que es la Constitución, es como la ley suprema, y los países pueden decidir si implementan como leyes, como en segundo nivel los tratados, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso mexicano, recuerden que con la reforma de 2011, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución, e incluso por eso se hizo una reforma muy integral a la Constitución en materia de derechos humanos, porque se reformaron varios artículos, entre ellos el artículo primero que reconoce esta jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este es un caso muy particular y creo que se entiende por qué, ¿no? Porque es un tema muy delicado y es de la agenda internacional, aunque en la parte más tradicional, creo que no. Yo entré justo a la licenciatura cuando estaba empezando esta reforma y recuerdo que en mis clases todavía nos marcaban esta diferenciación de lo primerito es la parte constitucional, y si tuvieron ustedes maestros, pues sí, viejitos o de la vieja escuela de derecho, pues todavía les marcan estas jerarquías, pero ya los más actuales, y se los puedo asegurar con toda la razón, ahora que tuve la maestría, una clase sobre Constitución y Derechos Humanos, nos hacían muy bien esta puntualización, ¿no? Que en materia de derechos humanos ya los tratados tienen la misma jerarquía que la Constitución. Entonces, nada más este paréntesis para como ayudar a este debate, ¿vale? Y entonces, no hay respuesta absoluta para este punto. Ok, entonces, regresando a este punto, pues Calles considera que es necesaria esta implementación de esta ley reglamentaria, que era la que ya nos referían Lisette y Diego, que era ahora sí aplicar, más bien definir las reglas de operación del artículo 27. Y viene la parte más polémica, que era la que comentaba Diego, porque entre otras cosas de lo que establecía esta ley, lo que pedía era que se cambiaran los títulos originales de propiedad de las empresas petroleras o de quienes las arrendaban por concesiones gubernamentales. Es decir, los dueños los dueños de las compañías petroleras que estaban haciendo esta explotación o producción de petróleo, ya no iban a ser dueños, lo que iban a tener eran concesiones del gobierno. Esto es un cambio, a ver, es como si les dijera, a ver, chicos, les doy una paleta y de la nada les digo, ¿saben qué? Pues ya la paleta no es suya, en realidad es mía, o sea, yo les voy a dar un título de propiedad o una concesión para que la paleta ustedes la tengan, pero como lo decía Diego, o sea, perdonen el ejemplo burdo, pero para que entiendan como la dimensión, ¿no? De que van a perder la propiedad sobre esta paleta. Y no les voy a decir, en el caso del petróleo eran concesiones por 50 años, pero les diré para el ejemplo de la paleta, para ustedes les diré, a los 5 años me tienes que regresar la paleta. O sea, esa es la condición. Es tuya, pero no es tuya. Esto es lo que va a suceder. Y era en esto, ¿no? Se debía demostrar esto que ya ocurrió en el acto positivo en los acuerdos de Bucareli y los antecedentes que habían implementado durante el gobierno de Obregón, que se debía hacer en esto que ya comentaba muy bien Diego, del acto positivo, y que con esto se limitaba las concesiones a 50 años, exactamente como el capítulo de Los Simpson con el alma de Homero y la rosquilla, sí, que se vende por una rosquilla, algo así justamente, o sea, ya no iban a tener estos títulos de propiedad, solo iban a tener estas concesiones que les iban a permitir explotar el petróleo o estos terrenos petroleros por 50 años, y que a los 50 años regresaba nuevamente al gobierno, ¿no? Esta ley reglamentaria que se estuvo debatiendo, ustedes verán, si hacen esta lectura propiamente, verán el debate que había, o sea, que sí se tardó mucho en aplicarse esta ley reglamentaria, pero que finalmente ocurre, ¿no? Calles al final decide que sí va y se aprueba esta ley. Esta ley fue sin duda un golpe para las empresas extranjeras. Espérenme, aquí está. Perdón, no había avanzado. En esta lámina me gustaría señalar, ¿alguien sabe quién es este personaje o deduce quién es? Coolidge, el señor presidente. No.
A ver, alguien en el chat lo puso, pero pues no puede entrar. Morrow, exactamente. A ver, en este periodo un personaje que va a ser clave es Morrow. Ustedes ya lo escucharon por lo que ya comentaba Rebe, creo, de los famosos acuerdos Calles-Morrow. ¿Por qué Morrow va a ser el gran personaje ganador en el gobierno de Calles? Ya se los contaré en un momentito, porque él se va a llevar el gran éxito en este gobierno. Ok, entonces, pero construyendo esta historia, por eso les pongo otra vez el petróleo, ¿no? Pareciera que era nuestro gran problema, era nuestra, ya no decir una piedrita en el zapato, ya era nuestra roca en el zapato en las relaciones México-Estados Unidos, ¿no? Y en el gobierno de Calle se vuelve a demostrar por esta razón. Entonces, aquí estamos con lo que les estaba comentando. Esto va a tensar nuevamente las relaciones con Estados Unidos, lo que va a... Sí, y la posición de México ante las declaraciones de Estados Unidos, porque Estados Unidos va a ver con malos ojos esto. Y además no era suficiente. A ver, en términos de, acuérdense, el artículo 27 regula la parte del suelo y del subsuelo. Esta ley reglamentaria afectaba principalmente a la parte del subsuelo, pero no suficiente a eso, esta ley reglamentaria también definía lo siguiente, que los extranjeros no podían poseer propiedades en una faja de 50 a 100 kilómetros que corría a lo largo de costas y fronteras. Es decir, que los extranjeros no iban a poder tener propiedades de 50 a 100 kilómetros en las franjas costeras ni en la frontera. Esto también era un gran golpe porque acuérdense que de los grandes beneficiarios, los grandes hacendados o dueños de tierras en México durante el Porfiriato, pues habían sido los extranjeros. Entonces, era un golpe doble para los intereses extranjeros. Estados Unidos obviamente emite algunas declaraciones, les digo, ya para este entonces se empieza a perfilar o se empieza a vender en la imagen de Estados Unidos, de México, perdón, en Estados Unidos, ya se empieza a presentar como un país socialista de, ven, su constitución socialista, son influenciados por las ideas comunistas, quieren todo lo extranjero fuera. Entonces empieza una percepción negativa y la postura de México va a ser que se declara inadmisible que un gobierno de cualquier nación, sobre todo porque ya se veía mucho en las esferas gubernamentales, pretenda crear situaciones de privilegio para sus nacionales en otro país, ¿no? También aquí empieza una noción y este sentimiento de la no intervención, que es un clásico principio de la política exterior mexicana, que México no iba a permitir la injerencia de los gobiernos para favorecer los intereses de los extranjeros en detrimento de la soberanía de México. ¿Ok? Pero ¿cuál era el trasfondo de por qué existía? A ver, sí es cierto, a ver, aquí quiero que hagamos esta reflexión. ¿Ustedes consideran que a quién afectaba más esta ley reglamentaria? ¿Al gobierno de Estados Unidos? ¿Ameritaba que el gobierno de Estados Unidos estuviera tan metido, tan molesto con lo que estaba haciendo México en sus leyes? ¿Con esta aplicación o implementación de la ley reglamentaria? ¿Sí, Ricardo? Pues al gobierno no. Justo en la lectura dice que afectaba muchísimo a los empresarios y no era tanto que México tuviera mucho petróleo. En ese entonces no se sabía que había tanto. O bueno, se descubren hasta después, hasta los 80 creo que es cuando se vuelve 70. a descubrir. 70. Más yacimientos. El problema es que Lorenzo Millar dice como que se temía que hubiera como un efecto dominó y que otros países tomaran las mismas acciones. Sobre todo Venezuela, creo que era uno de los que más preocupaba que hiciera algo parecido a lo que hizo México. Entonces era como un precedente, más que por la importancia de México. Ok, a ver, veo que están más activos en el chat. No sé si que alguien más quiera comentarnos su opinión para ya redondar sus participaciones. Diego. Bueno, sí, en parte sí le afectaba, bueno, igual como menciona la lectura, justamente, el problema es que si se hacían efectivas este reglamento, posiblemente otros países, así lo menciona la lectura de periféricos, igual tendrían como esta iniciativa de aplicar como algo más o menos parecido a lo que estaba pasando en México, que era pues tomar el petróleo ahora sí que
es que no sé si sea un término correcto como expropiarlo a largo plazo, o sea, como hasta cierto punto ya apropiárselo en un determinado momento, y pues eso sí representaba un peligro para los intereses económicos estadounidenses y principalmente para el sector petrolero. Sin embargo, para el sector financiero, que eran los bancos y los prestadores de bonos, era más conveniente que se respetara eso y se evitara un conflicto, porque de hecho sí había como muchas intenciones, había como una fragmentación política en Estados Unidos respecto a intervenir o no en nuestro país. Y justamente el sector financiero, el sector bancario fueron los que como que hicieron su frente en contra de esta intervención. Ok, muy bien, me encanta. Sí, ya tienen ahí los elementos y esto nos va a permitir entender, chicos, por qué Morrow se convierte en el personaje estrella y el gran ganador de esta suerte de tensiones entre México y Estados Unidos. Pero ya llegaremos a ese punto. En efecto, y ya lo marcaba muy bien Lorenzo Meyer y Ricardo lo rescataba, no era tanto este interés por parte del gobierno de Estados Unidos en general, y ya lo veremos, esta parte de cómo el gobierno de Estados Unidos realmente percibe a México, o sea, el gobierno hablando del Ejecutivo, ya la veremos más adelante, sobre todo cuando empecemos la Guerra Fría, ¿no? Cuando entremos a las relaciones de México-Estados Unidos durante la Guerra Fría y por qué México se pudo dar el lujo de ser un disidente en este contexto, ¿no? Pero ya les traeré esta cita, que es mi favorita, sobre este periodo para que entendamos un poco más también sobre las relaciones México-Estados Unidos. Pero en esta parte del gobierno de Calles, realmente hasta al gobierno no le interesaba. Los que estaban muy preocupados por esta ley reglamentaria eran los más afectados sobre esta reglamentación, que eran en efecto los empresarios y los dueños de estas compañías petroleras sobre todo. Bien, ahí tiene un buen punto, Diego, de que en realidad, y esto es también importante para ustedes, no sé si ya llevaron la materia de Estados Unidos, para que entiendan también un poco la forma en la que opera Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos realmente tiene grupos de interés de todo tipo. Es un país que sí tiene estas tensiones o esta presencia de estos grupos de interés muy visibles, ¿no? Esto que se llaman los famosos lobbies, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo pelean por estos intereses. Y el sector bancario, en efecto, era el menos afectado. O sea, al contrario, en este acuerdo, que no vimos la parte que yo no les puse muy claro en el gobierno de Obregón, también había dejado en un buen estado las relaciones entre México y Estados Unidos en temas financieros y en temas de la deuda externa que alguien comentaba anteriormente, y que en este gobierno se van a resolver de manera también un tanto sencillas, ¿no? Que esto explica por qué Morrow, este banquero, se va a convertir incluso en embajador de México, de Estados Unidos ante México, ¿ok? Bueno, este es el contexto de las tensiones entre México y Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuál era la percepción sobre México en Estados Unidos? Aquí les digo, aquí sí ya me importa que ustedes identifiquen que para este gobierno o para este entonces, ahí sí ya existe una percepción de que México es un país socialista, pero mala onda, o sea que se puede convertir en un disruptor del sistema y sobre todo en la región. Espérenme. Sí, déjenme ver dónde puse esto. Y ocurre esto que ya comentaba Diego sobre la posibilidad de una intervención militar. Parece que cuando no pueden hacer nada con el gobierno mexicano o cuando ven que el gobierno mexicano está muy, ¿cómo dirían? Coloquialmente, muy montado en su macho de que va a aplicar las leyes y que va a implementar y afectar los intereses, pues ocurre o aparece en la escena esta posibilidad de la intervención militar. Y aquí sí, a México se le acusa de ser un país bolchevique. O sea, aquí ya les digo, ya no hay duda de que México ya es un país socialista, pero les digo, mala onda, o sea, ya no lo ven como, ay, qué bien, porque además también para este entonces, por eso les decía esta parte importante de recordar qué ocurría en el sistema internacional, ya el socialismo estaba adquiriendo mucha relevancia en el mundo y empieza este discurso. Ustedes, aquí me gustaría lanzar esta pregunta, ¿ustedes consideran que realmente México era un país, bueno, se me hace exagerado decir bolchevique, pero
dejémoslo en socialista, era realmente un país socialista solamente por aplicar sus leyes y hacer estas leyes o implementar estas leyes reglamentarias. Arturo. No, y es que justamente los estadounidenses en su gran mayoría no han entendido bien lo que es el comunismo ni el socialismo. Entonces, cualquier cosa que tenga ciertos rasgos de derechos sociales ya lo tildan inmediatamente de socialista y de comunista. Pero justamente cuando la Unión Soviética intenta intervenir en México, o sea, de manera más vedada, pues es para volverlo hacia el socialismo, ¿no? Entonces realmente no podemos decir que era un país socialista si la Unión Soviética consideraba que había cosas que podía hacer para mejorar la situación en México. Ok, me gusta esto que tú comentas sobre que Estados Unidos no entiende lo que es realmente el socialismo y el comunismo, y me pareciera que en parte es cierto, ¿no? O sea, en cuanto le sale algo mal, pareciera que ustedes saben que existe esta teoría de que Estados Unidos siempre tiene que tener a su chivo expiatorio en el sistema internacional para estar en constante guerra, ¿no? Y que a partir de la Guerra Fría, pues se va a convertir Estados Unidos, la Unión Soviética, perdón, y que creo que en general nunca se preocuparon por entender. Para este entonces yo creo que no les interesaba el socialismo, lo veían como una amenaza, seguramente porque era algo desconocido, algo extraño, algo que había pasado en Rusia y que no acababan de entender porque ni siquiera habían tenido este proceso como tal pues más cercano, y menos para eso entonces que todavía los medios de comunicación eran aún más cuestionables que los de ahora, ¿no? Porque pues era menos fluida la información, era más a partir de la interpretación. Ahora tenemos sobreexposición de información, me parece, y que también termina siendo negativo, pero me gusta esta postura que tú pones de, pues creo que no entendían qué era realmente el socialismo y solamente porque olía que era feo, ponían estas etiquetas. No sé quién más, Adlai también quería comentar su percepción sobre si realmente México era un país socialista. No, solo decir que, bueno, esto de el ser un país socialista también fue un discurso que ya se agudizó después, pues para múltiples intervenciones en las políticas nacionales, ¿no? Entonces, pues sí, creo que también fue como la forma en la que Estados Unidos encontró justo toda esta intervención. Pero bueno, como digo, ya se intensifica mucho después, ¿no? Ok, ¿alguien más que quiera opinar sobre este punto? De si México era un país socialista y el chat, perdón. A ver. México en ese entonces lo había entendido como para implementarlo en su política. Sí, en efecto, o sea, ya lo veremos ahorita que lleguemos a la parte de las relaciones con la Unión Soviética, porque sí se van a tensar. Es que además pareciera que todos los factores tampoco no nos apoyaron, no nos ayudaron, porque sí vamos a tener un fuerte activismo por parte del socialismo, pero no a nivel gubernamental tampoco. A ver, es que es esto importante entender que también hay múltiples actores que están ahí en este juego de político, y parece entonces también los sindicatos ya empiezan a configurarse de manera importante en México y por eso se reconocen Obregón y Calles lo reconocen y por eso van a crear o van a apoyarse en la CROM, pero también hay sindicatos disidentes, o sea, la CROM era el gran sindicato aliado del gobierno, pero habían otros que no estaban bajo la influencia gubernamental y son a estos a los que la Unión Soviética se va a tratar de acercar y decir, bueno, les conviene, vean los beneficios, en efecto, como lo dice Zaira, del socialismo y pues para intentar influenciar. Acuérdense que el comunismo o el socialismo desde la Unión Soviética sí buscaba ejercer una cierta influencia y crear esferas de influencia en el mundo, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Ricardo. Pues yo tampoco creo que México haya sido un país socialista. Creo que lo más cerca que estuvo fue con Lázaro Cárdenas, pero es que justo hasta como la etiqueta de bolchevique es como, denota como
justo lo que decía Arturo, la ignorancia, pues sí, y me acuerdo que en el texto decía que, o sea, como que se publicó un artículo que se llamaba Bolshevik Aims and Policies in Mexico and Latin America. O sea, justo era como un miedo más a la revolución rusa o que pasara algo así, al socialismo como tal o a la idea, pues que hoy tenemos del socialismo, ¿no? O sea, pero sí creo que más bien lo que molestaba no era tanto la idea o la ideología de la persona que estuviera a cargo de las leyes, sino que esas leyes afectaban directamente a los intereses de los ciudadanos y de las empresas de Estados Unidos. Entonces, más bien era como una manera de expresar el desacuerdo, pero sin decir como, es que nos van a quitar nuestros privilegios. Entonces tenían que buscar alguna otra manera de decirlo y supongo que en ese momento fue bolchevique, después fue socialista, comunista y así, ¿no? Ok, muy bien, me gusta, sí, en efecto, o sea, a ver, veamos a Estados Unidos como un niño chiquito que quiere, o sea, que quiere su capricho y que si no, no sé si les ha pasado, ¿no? Que luego conocen a este niño caprichoso o niña, para ser incluyente, por ejemplo, le dan algo, le dan un dulce o no se lo dan y te empieza a insultar, ¿no? De, ay, eres un estúpido, no sé. Creo que esto era lo que pasaba con Estados Unidos, ¿no? O sea, Baby Trump, algo así, exacto, Baby Estados Unidos, ¿no? Como de, no le cumples el capricho o no estás alineado y entonces ya eres de lo peor, ¿no? Que en la naturaleza humana pareciera que está muy presente y creo que ni siquiera vayamos a niños, también pensamos en adultos que si no cumples el capricho te empiezan a ofender, ¿no? De la nada, y eso es muy lamentable, pero bueno. Ay, alguien vi que levantó la mano. ¿Quién fue? Zaira, gracias. Sí, era yo. Bueno, justamente con esa idea que estaba diciendo Ricardo, creo que justamente Estados Unidos siempre ha buscado como ese enemigo chiquito, o bueno, no tan chiquito, claro, para justificar como otras ideologías y otras acciones en México. Y justamente en ese momento, pues es el socialismo, ¿no? Y justo como decía Ricardo, estoy muy de acuerdo con él, con esa parte de llevar el socialismo con el adjetivo bolchevique, denota mucho la falta de entendimiento de lo que llevaba el socialismo, porque finalmente bolchevique es una parte solamente y es solamente una parte de lo que conllevó el socialismo en sí, y en México, si en México no estaba bien afinado esta parte del socialismo, fue por eso mismo, porque las relaciones con la URSS y demás no se habían dado de forma que se lograra implementar esa ideología aquí, y justamente como se decía en los comentarios, con la parte del Partido Comunista aquí en México, pues vienen estas partes de ideología cargada de una ideología también nacionalista. Entonces es un accionar pragmático mexicano muy ad hoc a implementar ideologías o buscar adecuar ideologías aquí en el país. Entonces, pues está Estados Unidos viendo esta ideología implementada en México y si es como, no, ya es socialista México, bye. Entonces es justificar como las acciones de México en involucrarse en otras ideologías y en otras formas de accionar y culparlo con esto que estaba en auge. Sí, me gusta esto, creo que esto va ligado a lo que tú comentas, Aira, lo que nos comenta Rebeca en el chat. Dice, debemos reconocer que Estados Unidos siempre es vanguardista, pues siempre a la moda en la forma de llamar a su amenaza para justificar sus intervenciones, porque en efecto, ¿no? A ver, en la Guerra Fría es muy claro que, o sea, en cuanto olía socialismo en América Latina, intervención y establecimiento de dictaduras militares, ¿no? O sea, como dice, ¿no? ¿Cuál era el fundamento? A ver, y, por ejemplo, hasta la Revolución Cubana ni siquiera era socialista, le quita la protección a Estados Unidos perdón, le quita la protección a Cuba y Cuba al quedarse huerfanito y desamparado, pues sí va a coquetear con la parte socialista y digamos que de manera accidental, yo así lo veo, ¿no? El caso cubano, de manera accidental terminó en el área de influencia de la Unión Soviética sin querer, ahora sí como diría, sin querer queriendo, o sea, porque no era la esencia de la independencia del movimiento cubano, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos también en su momento. Muy bien, entonces, muchas gracias por la reflexión. Ahí también a un punto que ya habían puesto en el chat Lisette y que tú comentas ahí, Zaira y también Alan, sobre el establecimiento del Partido Comunista. A ver,
Casi nadie sabe que México tuvo su partido comunista, pero nunca figuró ni siquiera como oposición. Yo les puedo asegurar que eh, o sea, ustedes saben muy bien que se va a consolidar un partido en el poder y que ya estamos llegando a cómo es que se consolida este poder, y que si podríamos hablar de una oposición fuerte en estos años de la permanencia del PRI en el poder, más bien fue el PAN el que estuvo ahí presente, y que por eso yo explicaría que llega al poder en la alternancia política en el 2000 y anteriormente como el primer gobernador de oposición en México, en los 80 creo que es, en Baja California. Pero, por ejemplo, la parte comunista ni de chiste, o sea, nunca figuró como realmente un peso en la política nacional. Entonces, también como esto demuestra que realmente México no coqueteaba tanto con el socialismo, o sea, ni de chiste, ni la parte, o sea, la Revolución Mexicana no coqueteaba para nada con el socialismo. Y creo que es cierto lo que ya alguien comentaba en el chat, o sea, más bien México para estos años, y queda una tendencia internacional, y ya lo veremos en el Maximato, pues había una exacerbación de los nacionalismos, ¿no? Y hay claros ejemplos, Italia, Alemania, que van a ser los grandes nacionalistas, en Japón también se van a inflamar del nacionalismo, y México no va a ser la excepción, o sea, más que socialista, vamos a ser demasiados nacionalistas. Rebeca. Sí, bueno, mi comentario va respecto a lo del Partido Comunista en México. A mí se me ocurre que probablemente nunca ocupó algún tipo de representación estatal o nacional, justo por ese miedo de Estados Unidos de que ahora sí los intervinieran por andar poniendo a un representante de dicho país, de dicho partido, aunque realmente no tuvieran los intereses que se configuraron en la antigua URSS. Exactamente, sí, no, o sea, les digo, no, el Partido Comunista no va a figurar, o sea, sí va a estar presente a lo largo de la historia. No recuerdo si se disuelve en los 80s, 90s, también. Si podemos hablar de un vestigio, sería el Partido del Trabajo, que todavía existe y que también está en la tablita y que tampoco ha tenido esta gran proyección nacional. Pero son muchos factores por los que México no podría ser comunista, y creo que tampoco en México se ha entendido al 100% el socialismo, ¿no? También compramos estos discursos yanquis de qué es el socialismo. O sea, sí hay gente, bueno, que se considera socialista, pero si ustedes preguntan o hablan con la gente de qué es el socialismo, qué es el comunismo, yo recuerdo que de muy niña sí escuchaba estas opiniones, o sea, imagínense, era muy niña y me acuerdo de esto, que lo veían como algo malo, ¿no? Como de, ay, es que tengo que compartir mis cosas, ¿no? Si es mi taza, o sea, casi sí lo veían, no, es mi taza, no es mi taza y yo no quiero compartirla con el vecino, o sea, opiniones muy exageradas y que van en esto que también nos comentaba muy bien Arturo. Si en Estados Unidos, imagínense, no lo entienden, pues ahora en un país como México, creo que menos aún, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a estos debates. Es polaca, sí. Bueno, la facultad es otra historia, me parece que es como se llama, ¿cómo lo llamaría? Una utopía del socialismo, porque sí, pues está muy presente, pero pues creo que en las paredes de la facultad misma, ¿no? Y tampoco es que represente a la mayoría. Algunos de políticas me matarían por esta afirmación, pero bueno. Ok, y hasta eso, a ver, si pensamos en la imagen de nuestra facultad hacia el exterior, justo nos tachan de eso, ¿no? Y a lo mejor no todos somos socialistas, pero es una imagen negativa, ¿no? El socialismo de la FAC lo asocian son disruptores, les encantan los paros, no les gusta trabajar, son flojos. O sea, yo lo he platicado con amigos de otras instituciones y esa es la imagen, ¿no? Y es muy triste porque digo, no, ¿qué pasó si habemos gente chambeadora que a lo mejor sí comulgamos con las ideas del socialismo, ¿no? Entonces, tu hipótesis, o más bien tus etiquetas de lo que es socialista, no son válidas para todos. Exactamente, o esta percepción de lo chairo como algo negativo, ¿no? Porque no me digan que se percibe como algo positivo, es una expresión muy despectiva sobre ideas que a lo mejor ni siquiera son socialistas, sino más bien de justicia social. Pero bueno, para avanzar, gracias por el debate, por eso ahora sí, quería dejarles, lo que quería era dejarles muy claro que a partir de entonces ya vamos a empezar a ver estas etiquetas de lo socialista, en México, y que como bien decía Ricardo, en el gobierno de Cárdenas, se van a elevar muchísimo, y que también se explica mucho por las tensiones que ya hay para ese entonces en el sistema internacional. Y ni se diga porque además ahí sí vamos a expropiar
el petróleo, ¿no? Ya no les vamos a dar chance que de 50 años. Todavía, imagínense, me parece que Calles todavía era buena onda porque les dejaba 50 años de tener la propiedad o estas concesiones, pero Cárdenas iba a ser más, lo pondré así, más fregón, porque él se iba a decir nada de 50 años. El petróleo es mexicano, pero ya veremos también por qué sí fue posible la expropiación hasta ese entonces, ¿no? Me gusta eso que puso Ricardo. Vamos a expropiar todo lo que se nos ponga enfrente. En efecto, creo que esa fue la que aplicó nuestro querido Cárdenas. Bueno, ahora, ¿qué explica que, digamos, no saliera tan debilitada la relación entre México y Estados Unidos durante el gobierno de Calles, perdón? Justamente esto que ya comentaba muy bien Diego, la parte de la deuda externa, la parte de las relaciones en el sector financiero y bancario. Bancario. Porque ustedes recordarán que el gobierno de Calles, y por eso remarcaba esta diferencia de lo que nos comentaba Ricardo al principio sobre la institucionalización. Calles, para ese entonces, además acuérdense que para ese entonces todavía estaba muy fuerte la presencia de Obregón, que si bien se va a retirar y se va a ir a su ranchito en Sonora, va a regresar a la vida política en el 26 y va a estar ahí presente porque quiere regresar al poder. Entonces, imagínense gobernar en esas condiciones, pues era muy difícil y sobre todo controlar la parte política. Entonces, Calles se va a enfocar mucho en los esfuerzos económicos. Digamos que si evaluamos su gobierno, yo le pondría 10 o palomita en la parte económica porque le va a dar cierta estabilidad y se va a preocupar por regular la parte sobre todo del sector financiero. El gran ejemplo es la creación de esta institución financiera, una de las más importantes en México y que ahorita, no sé si sepan, pero estamos a punto de tener elecciones, bueno, más bien de designar al nuevo representante del Banco de México, ¿no? Que es una de las instituciones más sólidas en México, o bueno, que lo había sido hasta hace algunos años. Habrá que ver si se sigue manteniendo en el gobierno de la Cuarta T, y se crea en este gobierno, ¿no? En el gobierno de Calles se crea el Banco de México. Esta creación de esta institución, el gobierno de Estados Unidos, más bien, los banqueros estadounidenses lo van a ver con cierto peligro porque implica una cierta independencia de México en términos financieros, ¿no? Porque ahora México ya tiene su banco central que va a regular estas cuestiones financieras. Sin embargo, a diferencia de los petroleros que reaccionan de manera más abrupta y violenta, los banqueros van a decir, hay que encontrar una forma de que no salgamos tan afectados de esta situación. ¿Y cuál va a ser esta manera? En el gobierno de Obregón, se me había olvidado comentarles que para negociar esta parte de la deuda externa, que no forma parte de los acuerdos de Bucareli, esto es importante que lo recuerden, por eso es que ahora sí hago esta diferenciación y quiero que esta laminita la recuerden de ahora en adelante. En el gobierno de Obregón, para negociar la parte de la deuda externa, se van a hacer este acuerdo de la Huerta. Imagínense, además lo tocó negociar a Adolfo de la Huerta, quien después va a ser el disidente, pero bueno, entre sus logros de Adolfo de la Huerta antes de levantarse en armas, va a hacer este acuerdo que va a negociar con Lamont y que en este primer acuerdo del 22 se va a reconocer los intereses de la deuda no pagados desde 1914. Este es un gran logro porque si se dan cuenta, no se reconocen los intereses de años anteriores, o sea, del pasado, como si eran los acuerdos de Bucareli en la parte de la Convención General, que reconocía la parte desde 1868, ¿no? Aquí es desde 1914, me parece que es una negociación decente y se estipula que este pago de la deuda de 500, se reconoce una deuda de 509 millones de dólares, se deberá pagar en 40 años a partir de 1923. En esta renegociación, a partir de la creación del Banco de México, de la regulación financiera que se establece durante el gobierno de Calles, el secretario de Hacienda, creo que es Albert Pani, no me acuerdo, déjenme buscar bien el nombre. Déjenme ver. Ay, perdí el nombre del secretario de Hacienda. A ver si alguien lo puso en el chat. Sí, Alberto Pani. Yo le puse en inglés, pero sí es Alberto Pani, gracias. Va a lograr, miren, aquí ya es otro segundo. Si se dan cuenta, en esta parte de la parte bancaria, México va a salir muy bien librado. En el primer gran acuerdo, que es de la Huerta-Lamont, la deuda queda en rubros decentes, ¿no? No nos incautan deudas del pasado, sino a partir de 1914. Y Pani lo que va a lograr es
Además, sacar la deuda ferrocarrilera de esta, o sea, de este cúmulo de deudas que México tenía en varios rubros, va a sacar la parte de la deuda ferrocarrilera y con esto se va a lograr renegociar la deuda o el pago de la deuda en 435, perdonen aquí, un grave error. Imagínense que fueran $435. Wow, México los paga al chas, pero no, 435 millones de dólares, corrijo esta parte, y se iba a empezar a pagar la deuda a partir de 1926. Entonces, esto, o sea, si se dan cuenta, esto ocurre muy rápido, o sea, no tomará tanto tiempo como la parte petrolera, sino es muy rápido, con esto se considera un éxito la parte bancaria, o sea, las relaciones bancarias México-Estados Unidos terminan en buenos términos y esto es lo que le va a dar cierta esperanza a restablecer en buenos términos las relaciones de México y Estados Unidos. En esto, entonces, ocurre un cambio de postura. ¿Y por qué es un cambio de postura? A ver, en esta lámina lo que quiero dejarles muy visible, ahí ya no puse la postura, pero era que nos llamaban incluso indios ladinos, qué triste adjetivo, los discursos de Estados Unidos, y que esto también creo que va a llegar a manos del gobierno mexicano, o sea, el gobierno mexicano va a ingresar a la embajada de Estados Unidos y va a robar ciertos documentos y ahí se comprueba que existía esta percepción e incluso una tentativa, o más bien el gobierno mexicano va a descubrir que en los discursos sí estaba la tentativa de una intervención militar. Entonces, eso va a enojar mucho al gobierno mexicano y por eso México también se va a poner en una postura de no les vamos a dar chance de que tengan más de 50 años las concesiones gubernamentales, se va a aplicar el artículo 27 porque nos quieren intervenir, porque no están produciendo en México, porque todas las razones que ya vimos. Entonces, para este entonces, y en esta lámina quiero dejarles muy claro que existía una gran tensión entre México y Estados Unidos, que había una tentativa de intervención militar que al final no se iba a lograr porque pues habían muchos intereses y la parte bancaria, la parte bancaria iba a ser la que no iba a permitir esto, por lo que ya comentaba muy bien Diego, y entonces hay un cambio de postura, ¿no? De la confrontación se va a encontrar que pues se puede encontrar un interés común que sí se puede hacer compatible lo que quieren las compañías petroleras y el gobierno de Estados Unidos en México con la causa revolucionaria. Acuérdense que para este entonces, en el contexto nacional, político y social, estaba ya la guerra cristera. Estados Unidos va a intentar pues ser el mediador del conflicto, porque también es un asunto y les digo, en Estados Unidos sí vamos a tener muy presente la parte de diferentes grupos de interés. Y aquí también, aunque no es tan fuerte, porque ustedes saben que no es una de las religiones más fuertes, pero sí hay presencia de católicos en Estados Unidos, pues también van a intentar tener esta presencia o esta presión o van a ejercer presión al gobierno de Estados Unidos para que le pongan un estate quieto al gobierno mexicano en la guerra cristera, ¿no? Que ustedes saben, pues fue muy cruenta y que el gobierno pues sí asesinó a mucha gente bajo esta causa, ¿no? Entonces, el gobierno de Estados Unidos también va a intentar mediar el conflicto de la guerra cristera. Otro que va a intervenir, que les decía, estaba muy contentito, bueno, no estaba tan contentito, más bien siempre tuvo el gusanito del poder todavía cuando estaba en su ranchito en Sonora, Álvaro Obregón. Lo veíamos en el video que les compartí, este video bastante chistoso, que Calles dice que Obregón aparece, ¿no? No, ven todo, me salí del poder y miren, es todo perdonen la expresión, todo un desmadre, yo tengo que regresar a poner todo en orden. Y entonces él también va a intentar mediar el conflicto de la guerra cristera. Ahí, más bien aquí es donde ocurre esto, el gobierno mexicano descubre estos documentos en los que se revela que hubo estos intentos intervencionistas, que solo eran discursos, pero el gobierno mexicano se los va a tomar muy en serio, esto de que van a intervenir a México, y van a cambiar al embajador, este embajador que había sido, pues que nos había incluso insultado, este embajador estadounidense, por un personaje que había resultado muy efectivo en las relaciones entre México y Estados Unidos en esta parte de la negociación de la deuda externa, que va a ser este personaje, este banquero, que es Dwight D. Morrow, que es por eso que puse esta laminita para que recuerden por qué es él, y él va a ser el nuevo embajador de México, de Estados Unidos ante México.
Y gracias a este nombramiento y este cambio de postura de que sí se podría encontrar cierta conciliación con el interés nacional mexicano, llegamos finalmente a esto que ya comentaba, no me acuerdo, Isha, sobre los famosos acuerdos Calles-Morro. En este se va a lograr el entendimiento con el gobierno mexicano, como les digo, esta identificación de, bueno, en realidad no está tan mal la aplicación del artículo 27, lo aceptaremos. Estados Unidos no quería tener una guerra. Acuérdense que para ese entonces también estaba muy enfocada en su proyecto de crecimiento y desarrollo económico en Estados Unidos. Acuérdense que ya inician estas altas tasas de crecimiento económico que van a explicar mucho la parte de la crisis de la deuda que ya veremos el siguiente periodo. Y al final, pues se va a demostrar que hay este predominio de los intereses financieros sobre los intereses de las empresas petroleras, ¿no? Porque al final, pues el petróleo, como ustedes ya lo veíamos, ya estaba en decadencia, o sea, no tanto en decadencia, pero pues tampoco ya no estaba dando, ya no era lo que había sido en los años anteriores, ya no habían estas altas tasas de crecimiento, de producción, perdón, la demanda tampoco ya no era tan alta, entonces, pues ya era un sector que tampoco en México estaba rindiendo al 100, y en esto va a quedar, espérenme tantito. Y finalmente, o sea, lo que se va a lograr con estos acuerdos va a ser que esta cita que traigo, Calles va a permitir o va a influir en la Suprema Corte a fin de que se emitan fallos que reconozcan los derechos de las empresas petroleras sobre el suelo, siempre y cuando solicitaran a las autoridades competentes un intercambio de sus títulos anteriores a 1917 por concesiones confirmatorias. Es decir, sí se iba a aplicar, acuérdense que la ley reglamentaria lo que nos decía, la ley del 25 sobre el artículo 27, lo que nos decía era que las empresas petroleras tenían que cambiar sus títulos de propiedad por concesiones gubernamentales. ¿Por cuántos años? ¿Cuántos años iban a tener esta concesión? 50. Exactamente. Entonces, México al final va a lograr esto, va a lograr que se les den estas concesiones gubernamentales, siempre y cuando se solicitaran ante las autoridades competentes, y con esto iba a garantizar pues el reconocimiento de las empresas petroleras, de los derechos que iban a tener las empresas petroleras para seguir explotando los pozos petroleros. Entonces, esto pues podríamos decir que ya era un gran logro, porque México se salió con la suya, o sea, al final, si se dan cuenta, o sea, todo el relajo, todo esto, todas estas tensiones para que México se saliera con la suya y Estados Unidos se quedara en las mismas, y sobre todo las compañías petroleras. Entonces, es un poco irrisorio esta parte, o sea, y por eso es que cuando analizamos la cuestión petrolera, chicos, es importante que ustedes ya no solamente se queden con el discurso romántico de la historia oficialista que nos dice Cárdenas fue el gran líder que nos permitió la expropiación petrolera, porque no es así. O sea, los acuerdos de Bucareli ya habían sido un gran avance, México había actuado de manera pragmática, no como ahora que se dice que México debería tener una política principista. Calles nuevamente lo demuestra con estos famosos acuerdos de Calle de Morro, en el que el sector bancario va a ser el que va a decir, a ver, tanto relajo, o sea, ya dejen ser a México, dejen que aplique sus leyes. Al final ustedes van a seguir explotando los pozos petroleros, puede que se sequen en esos 50 años y ustedes ya obtuvieron todas las ganancias que ello implicaba. Entonces, estos se podrían considerar, si lo evaluamos en términos de política exterior, como algo exitoso, porque a pesar de todo, México pudo aplicar sus leyes, la Constitución y la ley reglamentaria, y salir triunfante, o sea, sin más roces con Estados Unidos. Exactamente. Y luego llega Cárdenas con la ley de expropiación. Entonces, las empresas petroleras, la verdad es que creo que por eso personalmente me gusta mucho la política exterior durante este periodo, porque México se sale con la suya, ¿no? Y de manera muy sutil, o sea, a pesar de todo, o sea, sí vamos a tener estos roces y nos van a decir bolcheviques e indios ladinos, pero
pues no va a pasar de eso, nos vamos a salir con la suya y vamos a aplicar nuestras leyes sin ningún problema. O sea, fuera de eso no vamos a tener otro tipo de tensiones. Por otra parte, para ir ya cerrando esta clase, vamos a hablar de estas relaciones, de las relaciones con Europa. La foto que muestro es la visita de Calles a Alemania. Eso también es ya importante, es un sello que va a empezar a aparecer en las relaciones de México con el mundo, las famosas visitas de Estado. Y Calles, al ver que estaban tan tensas las relaciones con Estados Unidos, pues empieza a coquetear con otras regiones del mundo. Este es un clásico, se los prometo que como estudiosa de la diversificación de las relaciones exteriores de México, puedo demostrar que, o eso intenté hacer, al menos hacer en la tesis y otros autores que han trabajado esto, y cuando tenemos broncas con Estados Unidos empezamos a coquetear con otros, ¿no? Como de, bueno, si no puede ser con este, pues nos vamos con este otro, ¿no? Tener la opción A, B, C incluso, y en el caso de México para estos años, pues la opción va a ser Europa. Con Gran Bretaña, quien también recuerden, teníamos tensiones muy fuertes por igualmente la cuestión petrolera, vamos a tener otro gran logro porque los gobiernos de Carranza y de Obregón no habían logrado obtener el reconocimiento y finalmente, gracias a estas visitas y gestiones de Calles durante su gobierno, en agosto de 1925 se van a reanudar las relaciones diplomáticas y igualmente, ¿no? El discurso va a ser que los intereses de México son compatibles con Europa. Aquí es interesante la postura de Gran Bretaña porque como se da cuenta de la postura de Estados Unidos y de las compañías petroleras que están presionando a su gobierno y que cada vez tienen esta mayor injerencia, en Gran Bretaña dicen, a ver, fíjate en lo que está haciendo Estados Unidos, no hagas eso porque esto nos puede beneficiar. Si Estados Unidos se va de México, ¿quiénes podrían obtener estas concesiones gubernamentales y explotar estos pozos petroleros? Pues nosotros. Entonces, Gran Bretaña es también muy pragmático en su actuación con México, no se deja llevar por estas pasiones de ser los dueños exclusivos del pozo petrolero, sino que realmente dicen, ay, bueno, con las concesiones podemos hacer maravillas, a nosotros denos lo que sea, y esto permite incluso que se reanuden las relaciones diplomáticas. El otro gran país, bueno, la Unión Soviética la considera europea, pero mis colegas rusólogos, por ejemplo, este colega que para el que les pedí las entrevistas, me mataría si dijera que es europeo 100%. Ya hemos tenido este debate si es europeo o no, pero bueno, lo metí en esta parte. Vamos a tener a la primera embajadora, esto también es un gran rasgo, o me parece algo muy llamativo, porque pues, imagínense en un mundo como México en ese entonces, o el mundo en general, donde había una gran tendencia machista, pues tener una embajadora y además de un país así, tan polémico como la Unión Soviética, pues era algo emblemático. En 1926 se nombra esta embajadora, Alexandra Kollontai, y además es polémico su nombramiento, que va a tensar mucho las relaciones, ya lo comentaba Lisette, porque la Unión Soviética, el Partido Comunista Soviético, pues iba a financiar algunas huelgas y sindicatos mexicanos, sobre todo los opositores de la CROM. O sea, la CROM es la gran beneficiaria o la gran ganadora de los sindicatos durante el gobierno de Calles, porque era muy cercano a su líder. ¿Quién era el líder de la CROM en estos años? ¿Alguien recuerda o sabe? Morones. Sí, lo decía muy bien el ponente. Yo siempre lo había leído como Luis N. Morones, pero su apellido, su segundo nombre es Napoleón. Apenas lo supe en la conferencia pasada. Ese es un gran logro. Y sí, en efecto, o sea, Morones y Calles eran muy amiguis. Y por eso la CROM está muy sólida, ya venía estas relaciones, lo veíamos en la clase de Obregón, ya eran muy cercanas, pero pues les decía, hay otros sindicatos y estos sindicatos disidentes van a ser beneficiados por el gobierno comunista. Obviamente Estados Unidos va a decirle a México, a ver, tienes el Partido Comunista apoyando a estos sindicatos mexicanos, ¿qué pasó ahí? Calles se va a molestar mucho también, porque así como ve mal la injerencia de Estados Unidos en asuntos mexicanos, pues también va a haber mal la injerencia de la Unión Soviética en México, y pues sí va a generar tensiones en sus relaciones con la Unión Soviética, y como les decía, pues también va a intentar diversificar sus relaciones, sobre todo mantener buenas relaciones con Francia y Alemania. Y entonces, pues ya llegamos a la parte final de esta clase.
¿Y qué opinan? No sé si vieron el video, justo esta era parte del video, entonces por eso encontré el GIF y me encantó. ¿Cuál sería su evaluación de este gobierno, sobre todo en materia de política exterior? Ya saben que me encanta el humor, entonces por eso quise cerrar porque además recuerden que Calles se va, o sea, Calles termina su presidencia en el 28, pero no se va con el conflicto de la guerra cristera resuelto. Ya el equipo del Maximato de Factores Internos nos hablará de cómo termina este conflicto, pero pues bueno, me gustaría escuchar sus opiniones para ya dejarlos ser libres. A ver, Arturo. Gracias, profesora. Pues básicamente es un gobierno extremadamente nacionalista, pero también cumple sus ideales, es decir, tiene una fortaleza para defender en lo que cree frente al exterior. Hay una frase de Calles que no me acuerdo exactamente cómo es, pero básicamente en algún momento le dice a algún representante de los estadounidenses que él va a quemar los pozos petroleros y que van a ver el incendio hasta Nueva Orleans si no lo dejan en paz. Entonces realmente tenía una personalidad bastante pues firme para defender lo que quería, ¿no? Y por eso logra tener estos logros al final. Ok, muy bien. Sí, o sea, imagínense, si para a ver, en efecto, durante su presidencia ya mostraba cierto nacionalismo, pero me parece que detrás de la silla presidencial, ya como el jefe máximo de la Revolución Mexicana, título que se va a ganar en el Maximato, por eso se llama así. No sé si lo sabían o el equipo ya de Factores Internos nos iba a platicar de esto, pero espero que lo platiquen o no lo recuerden. Ahí sí va a quedar clarísimo que es un nacionalista extremo, ¿no? Y su hermano, ni se diga, en Sonora, las barbaridades que va a cometer en nombre del nacionalismo mexicano, pues también son un tanto exageradas. Y que les digo, se entiende porque son tendencias internacionales. En esos años el nacionalismo estaba exacerbado al mil, o sea, ustedes ya lo verán, factores externos, espero nos hablen de estos nacionalismos internacionales, pero en efecto era un gobernador nacionalista y cero socialista, o sea, yo diría que todavía Cárdenas sí podríamos llamar que era más socialista, pero Calles, para nada. O sea, no me lo parece. ¿Alguien más que nos quiera hablar de nuestro querido Calles? Hoy ya lo vamos a medio despedir. Bueno, no, porque en realidad ya se está fortaleciendo en la presidencia. Exactamente, es aquí donde ocurre la famosa matanza de Torreón. No. Sí, la matanza de Torreón, ¿o no? No, esa es la Revolución Mexicana. Aquí ocurre otra matanza importante contra chinos y lo asiático también en estos años. Más bien ya hacia también los japoneses que también van a ser los no deseados durante estos años que ya vienen. ¿Alguien más que quiera hablarnos de la evaluación de Calles? ¿Cómo percibieron su gobierno, los retos que enfrentó, si tuvo logros, si tuvo fallos? A ver, Ricardo. Pues creo que, o sea, comparto mucho la opinión de Arturo. Y creo que como yo no había como visto esto antes de que usted lo señalara, podemos entender mucho de lo que pasó después, sobre todo con Cárdenas, gracias a los cimientos que se dan en este periodo, ¿no? O sea, pues justo la expropiación petrolera o la educación socialista no nacieron en el vacío y es como muy interesante ver. Pues sí, justo que estos elementos ya existen, por lo menos como las semillas. Y me parece muy interesante. O sea, creo que sí fue muy exitoso en la manera en que le hizo frente a Estados Unidos, sobre todo como teniendo en cuenta pues de dónde veníamos, ¿no? La Revolución Mexicana había, o sea, acabado hace menos de 4 años y México todavía era muy vulnerable a estas cosas, ¿no? O a estas intervenciones, pero creo que también su reacción viene mucho del hartazgo de que ni siquiera después de una revolución de la magnitud de la que había sido, pues México pudiera como justo ejercer esta autodeterminación, ¿no? Y creo que es exitosa, a lo mejor no del todo, o no se...
no se lleva a cabo, o sea, se implementa esta autodeterminación al 100%, pero ya es un avance muy, muy, muy grande en ese sentido. Exactamente. Aquí me gustaría rescatar de tu percepción dos cosas. Una es esto, que la verdad creo que lo estoy logrando, es demostrarles que las cosas no ocurren de la nada. O sea, no es que de la noche a la mañana Cárdenas dijera, bueno, hoy como que se me antoja una expropiación, ¿por qué no? 18 de marzo del 38, se me antoja expropiar porque no tengo a nadie más que molestar. O sea, son procesos históricos y la Revolución Mexicana era una de los grandes legados. Creo que por eso esta autora, la doctora Josefina, nos marcaba esto en la sesión pasada, que concluye hasta el gobierno de Cárdenas, porque es cuando se concreta este logro o esta inquietud que ya existía en la Revolución Mexicana. Pero es esto, chicos, les quiero demostrar que las cosas, y mucho también de lo que existe en la actualidad, no ocurrió de la noche a la mañana. Sí, en gran medida algunas cosas son coyunturales, pero también deviene de procesos históricos, ¿no? Y que también aprendan a valorar la historia de México y que no siempre vean a México como el patio trasero de Estados Unidos o como que el que siempre le dice que sí a todo a Estados Unidos, porque no es así. Y lo veremos mucho, por eso Política Exterior de México 2 me fascina, bueno, también 3, pero me fascina más la 2, porque es cuando México realmente tiene un papel, o sea, como país defendemos lo que queremos, tenemos convicciones, sí, nos sale medio mal y a veces nos insultan, pero logramos lo que queremos, o sea, logramos demostrar esto y logramos hacer realidad esto que es la famosa la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, y que por eso esta es considerada la época de oro de la política exterior mexicana. A mí no me gusta llamarla tanto así, más bien me parece que éramos efectivos, o sea, en términos de gestión pública, de administración de lo que queríamos o de lo que teníamos que hacer, pues era realmente efectivo y lo logramos demostrar, digo, con sus vaivenes, y sí es cierto que tampoco es que todo era color de rosa y que siempre nos salió todo de maravilla, pero sí logramos mantener una cierta postura, ¿no? Exacto, la intención es lo que cuenta y en estos años, pues ahí estaba, ¿no? Carranza lo tuvo, por eso emitió su doctrina Carranza, y los acuerdos de Bucareli, los acuerdos Calles-Morrow, son una parte más bien pragmática y por eso también yo estoy hasta cierto punto en contra de que digamos que la política exterior es netamente principista, o sea, tampoco era tanto así, o sea, eran intereses, a ver, ¿por qué queremos expropiar? ¿Por qué queríamos ser los dueños del petróleo? Pues porque también nosotros queríamos obtener esos beneficios económicos, ¿no? ¿Por qué quisimos establecer el Banco de México? Porque queríamos tener el control sobre nuestras finanzas, que a veces las perdemos medio o que no las llevamos o no las controlamos del todo bien, pero que tenemos ese control, ¿no? Entonces, son logros y a mí me gusta como quizás yo también soy algo nacionalista, como Calles y Obregón y todos ellos, pero es esto, demostrarles que México vale y que no somos como muchas veces esta percepción que existe muy perdedora o fatalista sobre nuestro país. Entonces, mi misión es enseñarles cómo México ha librado estas suertes y que creo que debería seguir prevaleciendo en el México contemporáneo y que yo espero, chicos, sensibilizarlos y que ustedes, y se lo he reiterado muchas veces, ustedes desde sus trincheras y como representantes de México ante el mundo, también lo logren, ya sea como o desde el comercio exterior, desde la academia, pues siempre lleven el conocimiento de qué es su país y cómo ha logrado saber negociar, ¿no? Y que tampoco agachen la cabeza ante cualquier extranjero, sino que siempre se mantengan fuertes y sean como todos estos personajes que revisaremos a lo largo de la historia. Pues bueno, entonces, hoy concluimos esta parte. La siguiente parte, o más bien la siguiente clase, viene algo muy interesante porque ahora ustedes nos van a contar sobre cómo se fue construyendo la política exterior durante el Maximato. Obviamente yo los iré guiando, no se asusten tampoco, espero que ya algunos me han compartido sus avances, van muy bien. Yo los ayudaré a redondar ideas, haremos este diálogo para que todos ustedes van a terminar siendo expertos de una parte del Maximato, pero yo espero que al final todos salgamos siendo expertos en el análisis del Maximato. Es un periodo muy rico porque van a ocurrir muchísimas cosas interesantes en lo internacional, en lo nacional, en la política exterior. Entonces, pues ya me muero por ver cómo van a ser sus apreciaciones sobre este periodo. Y pues cualquier cosa o cualquier duda que tengan sobre este trabajo, no duden en hacérmela saber. Ya subí en Teams la siguiente tarea para que también vayan avanzando y no lo dejen hasta el final.
Y no sé si hay alguna duda o comentario más sobre estos temas, sobre algo en general. ¿No? Ok, muy bien. Pues bueno, entonces hoy concluimos calles, el martes iniciamos Maximato y me gustaría anunciar que es el 1 de diciembre. Sí, ya logré nuestra primera charla interna que va a ser para explicarnos la conformación del sistema político mexicano después de Cárdenas. Por qué el PRI se convierte en el partido en el poder y que nos va a ayudar a explicar la política exterior durante esos años. Entonces va a ser una charla muy interesante, espero que la disfruten. Es con un gran profesor a quien estimo mucho y pues espero que ustedes también la disfruten mucho, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos el martes. Seamos puntuales para que podamos escucharnos todos y dialogar muy padre ese día, ¿vale? Pues descansen y traten de no saturarse tanto para que puedan disfrutar su fin. Cuídense mucho.